Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. La tarde comenzó tranquila, con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba el inicio del otoño. Daniel caminaba hacia su casa después de un largo día en el trabajo, sus auriculares puestos, escuchando una lista de reproducción relajante. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las calles con un suave resplandor dorado. Todo parecía normal. Sin embargo, al doblar la esquina hacia su calle, algo lo hizo detenerse. Había un silencio extraño, casi antinatural. Los pájaros que normalmente cantaban al anochecer estaban ausentes, y el susurro del viento entre los árboles parecía haberse detenido por completo. Daniel se quitó los auriculares y escuchó atentamente, pero no había nada, ni un sonido, ni siquiera el ruido lejano del tráfico. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a seguir caminando. Al llegar a su casa, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Su pulso se aceleró. «Dejé la puerta abierta esta mañana», murmuró para sí mismo, intentando recordar. Lentamente empujó la puerta, que crujió al abrirse. La casa estaba sumida en una penumbra inquietante. «¿Hola?», llamó, su voz resonando en el silencio. No obtuvo respuesta. Todo parecía estar en su lugar, pero algo no encajaba. Era como si la casa estuviera más fría, más pesada de lo habitual. Decidió revisar cada habitación, convencido de que alguien había entrado. Pero mientras subía las escaleras, lo escuchó. Un susurro suave, apenas audible, que parecía provenir del segundo piso. No eran palabras, sino un sonido bajo, como si alguien estuviera respirando muy despacio. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Pero el susurro cesó de inmediato, dejándolo con un silencio aún más opresivo. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Aunque no encontró a nadie en la casa, la sensación de que algo estaba mal no lo abandonó. Cada pequeño ruido lo hacía sobresaltarse, y el silencio entre esos ruidos era aún más inquietante. Finalmente, decidió encender la televisión para distraerse, pero justo cuando el programa comenzaba, la pantalla parpadeó y se apagó. Luego, lo escuchó de nuevo, el mismo susurro, esta vez más cerca. Daniel se giró bruscamente, pero no había nadie en la habitación. Respiró profundamente, tratando de calmarse. «Solo es mi mente jugándome trucos», se dijo, aunque sabía que no era cierto. Decidió regresar al dormitorio y tratar de dormir, pero apenas apagó las luces, sintió algo. El aire en la habitación cambió, como si alguien estuviera parado junto a él, respirando lentamente. Podía sentir la presencia, aunque no podía verla. Intentó ignorarlo, cerrando los ojos con fuerza, pero entonces la cama crujió, como si algo se hubiera sentado a su lado. Daniel abrió los ojos de golpe, y allí estaba, una sombra alta y delgada, de pie al pie de la cama. No tenía rostro, pero de alguna manera sabía que lo estaba observando. Antes de que pudiera moverse, la sombra se inclinó hacia él, y con un susurro bajo y gutural, dijo: «Escucha tu último aliento». Daniel despertó sobresaltado, empapado en sudor. El sol ya había salido, y todo parecía normal de nuevo. Convenciéndose de que había sido una pesadilla, intentó continuar con su día. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció. En el trabajo, los sonidos cotidianos comenzaron a distorsionarse. Las conversaciones de sus compañeros se convertían en murmullos incomprensibles, y cada vez que estaba solo, escuchaba esa misma respiración lenta, como si alguien estuviera justo detrás de él.
Cuando se giraba, no había nadie. Esa noche, mientras cenaba, la televisión volvió a parpadear. Esta vez, la pantalla mostró algo. Un rostro oscuro, sin rasgos, que lo miraba fijamente. Luego, la voz regresó, clara y directa. No puedes escapar de tu último aliento. Daniel dejó caer su plato, sus manos temblando. Intentó apagar la televisión, pero el rostro seguía allí, inmóvil. Finalmente, desconectó el cable de la pared, pero incluso sin energía, la pantalla seguía brillando, mostrando las mismas palabras. Estoy contigo. A partir de ese momento, Daniel dejó de dormir. Cada noche, la presencia se hacía más fuerte. Veía sombras moviéndose por la casa, escuchaba respiraciones que no eran suyas y sentía un peso constante en el pecho. Comenzó a evitar los espejos porque cada vez que miraba, veía algo detrás de él, algo que desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Una madrugada, cuando el cansancio finalmente lo venció, despertó de golpe, incapaz de moverse. Estaba paralizado y la sombra estaba allí, justo encima de él. Podía sentir su aliento frío en el rostro mientras la voz le susurraba al oído. Todo termina con tu último aliento. Daniel trató de gritar, pero no pudo. El aire a su alrededor se volvió espeso y su visión comenzó a oscurecerse. La sombra se inclinó más cerca y lo último que escuchó fue su propia respiración, lenta y pesada, deteniéndose. Cuando la policía llegó días después, encontraron su cuerpo en la cama, completamente intacto, pero con una expresión de puro terror en el rostro. La casa estaba en silencio, salvo por un leve susurro que parecía resonar en las paredes. Nadie supo qué le pasó a Daniel, pero aquellos que entraron a la casa después juraron que podían escuchar algo extraño. Una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera todavía allí. Porque la sombra no busca cuerpos, solo busca el momento en que escuchas tu último aliento, y nunca se detiene. Después de la muerte de Daniel, su casa quedó vacía. Nadie se atrevía a acercarse al lugar, y los rumores comenzaron a extenderse. Los vecinos hablaban de luces que parpadeaban en las ventanas a altas horas de la noche, y sonidos extraños que salían de las paredes. Pero lo más inquietante eran los susurros. Aquellos que pasaban cerca juraban escuchar una respiración pesada, lenta, como si algo estuviera vivo dentro de la casa. Finalmente, la propiedad fue vendida a una joven pareja, Emma y Liam, que buscaban un nuevo comienzo. Ignoraron las historias, descartándolas como simples supersticiones. La casa les parecía perfecta, tranquila y acogedora, hasta que comenzaron a notar los primeros signos. La primera noche, mientras desempacaban, Emma sintió un leve escalofrío en la cocina. Miró alrededor, convencida de que alguien estaba parado detrás de ella, pero no había nadie. «Liam, ¿eres tú?», llamó, pero su esposo estaba en la sala. Se encogió de hombros, culpando al cansancio. Esa madrugada, mientras dormían, un ruido despertó a Liam. Abrió los ojos y vio que la puerta del dormitorio estaba abierta, a pesar de que la habían cerrado antes de acostarse. «Emma, ¿te levantaste?», preguntó, pero ella seguía profundamente dormida. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, un aliento pesado, lento, resonando en el aire. Liam encendió la lámpara de la mesita de noche, pero no vio nada. A pesar de la tranquilidad aparente, no pudo volver a dormir. Las noches siguientes, los eventos se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón, los pasos resonaban en los pasillos, y ambos comenzaron a notar algo aún más extraño: el silencio. La casa parecía absorber todo el ruido, dejando un vacío inquietante, roto solo por el sonido de esa respiración pesada. Una noche, mientras Liam revisaba el sótano,
Emma decidió ducharse para relajarse. Cuando cerró los ojos bajo el agua caliente, escuchó algo. Un susurro bajo y gutural que parecía venir justo detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el vapor en el espejo del baño reveló algo que la dejó helada. Una huella, como si alguien hubiera presionado su mano contra el vidrio desde dentro. Liam, algo no está bien aquí, dijo esa noche temblando. Pero él trató de tranquilizarla. Es una casa vieja, Emma. Las cañerías, los cables eléctricos, todo puede causar esas cosas. Emma asintió, pero sabía que no era verdad. Algo estaba allí con ellos. La noche que cambió todo fue una noche sin luna. Mientras dormían, Emma despertó por un ruido suave, como si alguien respirara pesadamente al pie de la cama. Intentó encender la luz, pero el interruptor no funcionó. Fue entonces cuando vio la sombra. Era alta y delgada, más oscura que la habitación misma, y se movía lentamente hacia ella. Emma trató de gritar, pero su voz se apagó en su garganta. La sombra se inclinó, acercándose a su rostro, y por primera vez habló. «Escucha tu último aliento». Emma sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si algo estuviera apretando su pecho. Liam despertó con el movimiento y vio a la sombra sobre ella. «¡Déjala!», gritó, pero la sombra giró hacia él, su forma ondulando en la oscuridad. «Esto no es para ti», dijo la voz, con un tono frío y definitivo. De repente, la sombra desapareció y la habitación quedó en completo silencio. Emma y Liam no dijeron una palabra durante el resto de la noche, pero ambos sabían que algo había cambiado. A la mañana siguiente, Emma insistió en mudarse. «No puedo quedarme aquí», dijo, con lágrimas en los ojos. Liam no discutió. Comenzaron a empacar lo esencial, pero mientras Emma recogía sus cosas en el dormitorio, vio algo que la hizo detenerse. En el espejo, escrito con lo que parecía ser condensación, estaban las palabras: «No puedes escapar del último aliento». Esa fue la última vez que alguien vivió en la casa. Años después, el lugar quedó completamente abandonado, cubierto de polvo y sombras. Pero aquellos que se acercaban lo suficiente decían escuchar lo mismo. Una respiración lenta, pesada, como si algo estuviera esperando. Porque la sombra nunca se detiene. Solo busca su próxima víctima. Y siempre está escuchando. Años después de que Emma y Liam huyeran de la casa, la propiedad seguía vacía. Se convirtió en un punto de curiosidad para los valientes que se atrevían a explorarla, aunque pocos volvían sin historias aterradoras. Aquellos que pasaban cerca decían que la casa parecía más oscura que las otras, incluso a plena luz del día. Y por las noches, el silencio absoluto que la rodeaba era peor que cualquier ruido. Un grupo de jóvenes decidió desafiar las historias y entrar en la casa una noche de octubre. Mark, el líder del grupo, se burló de las advertencias que había escuchado. «Son solo cuentos para asustar a los niños», dijo mientras rompía el candado oxidado de la puerta principal. Los demás, aunque menos seguros, lo siguieron al interior. La casa estaba en un estado de abandono absoluto. El polvo cubría cada superficie y las telarañas colgaban de las esquinas como cortinas. El aire era frío y pesado, y cada paso resonaba como si algo estuviera escuchando atentamente. «Vamos a la sala», dijo Mark, sosteniendo una linterna. «Si hay algo aquí, quiero verlo». El grupo avanzó, pero mientras exploraban, uno de ellos, Julie, comenzó a notar algo extraño. «¿Escuchan eso?», preguntó en voz baja. Los demás negaron, pero ella insistió. «Es como una respiración». Mark rió, golpeando una pared para romper la tensión. «Es tu imaginación», dijo, pero en el fondo, incluso él comenzaba a sentirse incómodo.
La casa tenía una presencia, algo que no podían explicar. En la sala, encontraron un viejo espejo cubierto con una sábana blanca. Mark, siempre el valiente, tiró de la tela, dejando al descubierto el vidrio opaco. «¿Ves? Nada que temer», dijo, pero Julie retrocedió al instante. «No deberías haber hecho eso», susurró. El espejo comenzó a empañarse, como si algo estuviera respirando detrás de él. Antes de que pudieran reaccionar, apareció un mensaje en la superficie, escrito como si alguien lo trazara en tiempo real. «El último aliento está cerca». El grupo quedó paralizado, y luego el sonido comenzó. Una respiración lenta y pesada que llenó la habitación. Mark apuntó con su linterna hacia el espejo, pero el vidrio reflejaba algo que no estaba allí. Una figura alta y delgada, oscura como la noche, los observaba desde el reflejo, aunque cuando miraban directamente a la habitación no había nadie. «Tenemos que irnos», dijo Julie, tirando de la manga de Mark. Pero antes de que pudieran moverse, las luces de las linternas parpadearon y se apagaron. El silencio se rompió con un susurro profundo que resonó en la sala. «¿A quién escucharé primero?». La sala se llenó de sombras que se movían como humo, rodeando al grupo. Uno por uno, comenzaron a sentir el peso en sus pechos, como si algo estuviera robándoles el aire. Mark intentó luchar, pero no podía moverse. Una sombra se acercó a él, inclinándose hasta quedar a centímetros de su rostro. La última cosa que escuchó antes de que todo se volviera negro fue un susurro. «Tu aliento es mío ahora». Julie, paralizada por el miedo, vio cómo las sombras se llevaban a sus amigos, dejando solo un vacío oscuro donde habían estado. Finalmente, las figuras se giraron hacia ella, pero en lugar de tomarla, una voz habló directamente en su mente. «Corre, cuenta nuestra historia, pero recuerda, nunca puedes escapar de tu último aliento». Julie salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Sus gritos despertaron a los vecinos cercanos, pero nadie se atrevió a entrar. Cuando la policía llegó, no encontraron rastro de los demás. La casa estaba vacía, salvo por el espejo, ahora limpio y brillante, con una sola frase grabada en la superficie. «Siempre estamos escuchando». La casa fue sellada nuevamente, pero las sombras permanecieron. Aquellos que pasaban cerca decían que podían escuchar una respiración lenta y constante, como si algo esperara pacientemente. Porque la sombra no necesita apresurarse. Siempre hay alguien dispuesto a entrar, y cuando lo hagan, escucharán lo que nadie más puede oír, el último aliento que tomarán. Meses después del incidente con Julie y sus amigos, la casa permaneció cerrada, pero su leyenda creció. Los valientes que se atrevían a acercarse reportaban sentir un peso en el aire, como si algo los observara desde las ventanas. Pero nadie se atrevió a cruzar la puerta nuevamente, hasta que una noche, un hombre llamado Henry, un investigador de lo paranormal, llegó al pueblo decidido a enfrentar el misterio. Henry había oído hablar de las desapariciones, de los susurros y de la respiración. Estaba convencido de que había una explicación lógica, algo que podía documentar y desmentir. Con cámaras, grabadoras y linternas, se adentró en la casa justo después del anochecer. Desde el primer momento, algo estaba mal. El silencio era absoluto, incluso más profundo de lo que había esperado. A medida que avanzaba por los pasillos, sentía que el aire se volvía más pesado, más frío. El reloj llegó en una caja vieja, cubierta de polvo y envuelta en una capa gruesa de tela desgastada. Amelia, amante de las antigüedades, lo había encontrado en una pequeña tienda durante un viaje a las afueras de la ciudad. Su esfera era peculiar. En lugar de números normales,
Los marcadores parecían símbolos antiguos y las manecillas se movían hacia atrás en lugar de avanzar. El vendedor, un anciano con ojos cansados, le advirtió: «No es un reloj común. Ha pertenecido a muchas personas y ninguna lo ha conservado por mucho tiempo». Amelia sonrió, convencida de que solo intentaba aumentar el valor de la pieza con un aire de misterio. Lo compró sin dudar, emocionada por agregar algo tan único a su colección. Cuando llegó a casa, colocó el reloj en la repisa de la sala, justo encima de la chimenea. Por la noche, mientras se preparaba para dormir, el sonido de su tic-tac resonaba por toda la casa, más fuerte de lo que un reloj pequeño debería sonar. No le dio importancia y pensó que se acostumbraría pronto. Pero esa noche, los sueños comenzaron. Amelia soñó con un pasillo interminable, iluminado por una luz tenue que no tenía fuente aparente. A lo largo del pasillo, había relojes de todos los tamaños y formas, cada uno marcando un tiempo diferente. Algunos tic-taqueaban lentamente, mientras que otros avanzaban frenéticamente. Pero todos tenían algo en común. Sus manecillas giraban hacia atrás. Al final del pasillo, una puerta de madera vieja estaba entreabierta, dejando escapar un susurro apenas audible. Amelia sintió una atracción inexplicable hacia la puerta, como si algo la llamara. Pero antes de llegar, despertó sobresaltada. El reloj de la sala seguía haciendo su tic-tac, pero algo había cambiado. El sonido ya no era regular. Cada pocos segundos parecía detenerse brevemente antes de continuar. Esa mañana, mientras tomaba su café, notó algo extraño. Las fotos en la repisa parecían diferentes. Una de ellas, que mostraba a Amelia con su hermano en su último cumpleaños, ahora estaba borrosa. Su rostro seguía allí, pero el de su hermano había desaparecido por completo, dejando solo un vacío inquietante. Los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Cada vez que pasaba frente al reloj, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Los sueños se intensificaron, llevándola al mismo pasillo una y otra vez. La puerta al final siempre estaba más abierta y los susurros más claros. Una noche, escuchó claramente lo que decían: «El tiempo no avanza, regresa». Amelia comenzó a notar más cambios a su alrededor. Los objetos en su casa no estaban donde los dejaba. Las flores frescas que había comprado para el comedor comenzaron a marchitarse y luego se desmoronaron por completo, como si hubieran envejecido en cuestión de horas. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que todo era su imaginación. Pero luego, un día, mientras se miraba al espejo, vio algo que la dejó helada. Una pequeña arruga que no había estado allí antes. En los días siguientes, aparecieron más. «Esto no puede ser», susurró, tocándose el rostro. Pero sabía que algo estaba mal. El reloj parecía consumir su tiempo, llevándola hacia atrás o empujándola hacia adelante en fragmentos desordenados. Finalmente, decidió deshacerse del reloj. Lo tomó de la repisa y lo llevó al sótano, donde lo dejó en una esquina oscura. Pero esa noche, los tic-tacs no se detuvieron. Resonaban por toda la casa, más fuertes que nunca, como un corazón latiendo fuera de control. Desesperada, regresó al sótano para enfrentarlo. El reloj estaba en el centro de la habitación, aunque lo había dejado en la esquina. Su esfera brillaba débilmente, y las manecillas giraban más rápido, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, la luz del sótano parpadeó y se apagó. En la oscuridad, escuchó un crujido, seguido de un susurro que parecía venir de todas partes. «La puerta está abierta. Ven». Cuando la luz volvió, Amelia estaba de pie en el pasillo de sus sueños. Pero esta vez no era un sueño. Los relojes en las paredes tic-taqueaban furiosamente,
y la puerta al final estaba completamente abierta. Al otro lado, una figura alta y oscura la esperaba, sus ojos brillando como brasas. Amelia quiso retroceder, pero sus piernas no respondieron. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. La figura sonrió, mostrando dientes afilados. «Tu tiempo siempre fue mío». Amelia nunca fue vista de nuevo. Días después, un vecino, preocupado por su ausencia, entró a la casa y encontró todo en perfecto orden, salvo por un detalle. El reloj en la repisa de la sala había desaparecido. Semanas después, en una tienda de antigüedades en la ciudad vecina, el reloj reapareció, colocado cuidadosamente en una vitrina, con su esfera extraña y sus manecillas girando hacia atrás. Un hombre joven lo compró, intrigado por su diseño único, ignorando la advertencia escrita en una nota desgastada. «No mires hacia atrás. El ciclo nunca termina, porque el reloj siempre encuentra a alguien nuevo». Días después de que el reloj fuera vendido al hombre joven, Ethan, la historia comenzó de nuevo. Ethan, un coleccionista de objetos peculiares, estaba fascinado con el diseño del reloj. Lo colocó sobre la chimenea de su estudio, donde encajaba perfectamente entre sus otras piezas extrañas. Pero pronto, el reloj se convirtió en el centro de todo. Esa noche, mientras Ethan trabajaba en su escritorio, el tic-tac del reloj pareció intensificarse. Al principio, pensó que era un efecto acústico del estudio, pero luego notó que los sonidos no eran regulares. Había un patrón extraño. Tic-tac, pausa, tic-tac, tic-tac, pausa. Algo en ese ritmo le resultaba inquietante, como un lenguaje que no podía entender. «Debe ser mi imaginación», murmuró para sí mismo, apagando las luces y dirigiéndose a su dormitorio. Sin embargo, esa noche tuvo un sueño extraño. Caminaba por un bosque oscuro, lleno de relojes colgando de las ramas de los árboles. Cada reloj tic-taqueaba de manera irregular y sus manecillas giraban hacia atrás. En el centro del bosque, un reloj enorme flotaba y su esfera brillaba con un rojo intenso. Una voz profunda y resonante llenó el aire. «El tiempo no pertenece a nadie, excepto a nosotros». Ethan despertó sobresaltado, con el sonido del tic-tac resonando en sus oídos, aunque no estaba en su estudio. Los días siguientes, Ethan comenzó a notar pequeñas anomalías en su entorno. Las manecillas de los relojes digitales en su casa parecían moverse más lento, y algunos retrocedían por breves instantes antes de corregirse. Las luces parpadeaban a menudo, y los objetos en su estudio no estaban donde los había dejado. El reloj, sin embargo, permanecía imperturbable, tic-taqueando al mismo ritmo irregular. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, notó algo nuevo en el reloj. Bajo su esfera, en el marco de madera desgastada, había unas palabras grabadas que no había visto antes. «El tiempo regresa para reclamar lo que es suyo». Ethan sintió un escalofrío, pero decidió no pensar demasiado en ello. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba sus colecciones, el reloj comenzó a emitir un zumbido bajo, como si estuviera vibrando. Se acercó con cautela y notó que su esfera brillaba tenuemente. «¿Qué demonios?», murmuró, estirando la mano para tocarlo. En cuanto sus dedos rozaron la madera, una visión lo envolvió. Estaba de pie en un pasillo interminable, con relojes alineados a lo largo de las paredes. El aire era pesado, y cada tic-tac resonaba en su pecho, como un latido que no era suyo. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz roja pulsante. Ethan sintió una atracción irresistible hacia ella, pero antes de que pudiera avanzar, una figura oscura emergió de la sombra. «No estás listo aún», dijo la figura,
con una voz que parecía provenir de todos los relojes a su alrededor. Pero pronto lo estarás. Ethan despertó en el suelo de su estudio, el reloj tic-taqueando normalmente. Pero algo había cambiado. Su reflejo en el cristal del reloj no era el suyo. En lugar de su rostro, veía a un hombre mayor, con arrugas profundas y ojos cansados. Trató de huir del estudio, pero cada puerta que abría lo llevaba de vuelta al mismo lugar. El reloj parecía estar en todas partes, su tic-tac llenando el aire. La esfera ahora estaba completamente iluminada, y los símbolos en su interior giraban como un vórtice. De repente, las luces del estudio se apagaron, y Ethan quedó sumido en la oscuridad. Solo el brillo del reloj iluminaba la habitación, proyectando sombras retorcidas en las paredes. Una voz emergió del silencio, suave pero imponente. Tu tiempo no es tuyo, es nuestro días después. Los amigos de Ethan notaron su ausencia y entraron en su casa para buscarlo. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. El reloj ya no estaba sobre la chimenea. En su lugar, encontraron una fotografía enmarcada de Ethan, que no recordaban haber visto antes. En la imagen, Ethan estaba de pie en un bosque oscuro, rodeado de relojes. En la parte inferior del marco, una frase estaba grabada: el tiempo siempre vuelve a reclamar. Semanas después, el reloj apareció en otra tienda de antigüedades esperando a su próxima víctima. Porque el reloj no solo mide el tiempo, lo roba, lo manipula y lo reclama. Siempre encuentra a alguien y siempre lo llevará de regreso al pasillo interminable, donde el tiempo no avanza, solo retrocede. Un mes después de la desaparición de Ethan, el reloj encontró un nuevo hogar. Esta vez fue adquirido por Claire, una bibliotecaria apasionada por los objetos únicos con historias intrigantes. Claire lo vio en la vitrina de una tienda pequeña en el centro de la ciudad y quedó fascinada al instante. Algo en el diseño del reloj la cautivó. Los símbolos antiguos, el movimiento peculiar de las manecillas hacia atrás. Debe tener una historia increíble, pensó mientras lo compraba. Cuando lo colocó en el estante principal de su sala, el reloj encajó perfectamente entre los libros de filosofía y antigüedades. Claire no era supersticiosa, y las advertencias del dueño de la tienda sobre la naturaleza extraña del reloj solo le parecieron estrategias de venta. Pero esa misma noche, mientras leía un libro bajo la luz de una lámpara tenue, el sonido del tic-tac comenzó a llenarlo todo. Al principio, pensó que el reloj era simplemente más ruidoso de lo que había notado en la tienda, pero pronto se dio cuenta de algo más. El sonido no era regular. Cada cierto tiempo, el tic-tac se detenía por un segundo y luego continuaba, pero cuando lo hacía, sentía un escalofrío que le recorría la columna. Trató de ignorarlo, pensando que era su imaginación, pero sabía que algo no estaba bien. Las primeras señales llegaron en sus sueños. Cada noche, Claire soñaba con un espacio vasto y oscuro, lleno de relojes que colgaban en el aire. En el centro, un reloj gigantesco giraba sus manecillas hacia atrás a una velocidad imposible. A su alrededor, sombras difusas parecían observarla, pero nunca se acercaban. Una noche, mientras exploraba ese sueño recurrente, llegó a una puerta negra al final del espacio. Parecía hecha de un material antiguo, y de su marco emanaba una luz roja tenue. Justo cuando Claire estaba a punto de tocarla, una voz resonó detrás de ella. «Aún no es tu turno». Despertó sobresaltada, con el sonido del tic-tac resonando en sus oídos. Cuando miró el reloj en la sala, notó algo que la hizo detenerse. El vidrio de la esfera estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él desde dentro. Los días siguientes, Claire comenzó a notar cambios en su entorno.
Objetos que había colocado cuidadosamente en su casa aparecían en lugares diferentes. Las páginas de los libros que estaba leyendo parecían revertirse, como si hubieran sido marcadas hacia atrás. Pero lo más inquietante ocurrió cuando miró una foto familiar enmarcada sobre la chimenea. La imagen, que mostraba a Claire y su hermana en su infancia, había cambiado. Ahora Claire estaba sola, y el lugar donde debería estar su hermana era un espacio vacío, como si nunca hubiera existido. Intentó razonar lo que estaba pasando. Quizás estoy cansada, estresada, se dijo a sí misma. Pero sabía que no era eso. El reloj, con su tic-tac constante, parecía estar en el centro de todo. Una noche, incapaz de soportarlo más, Claire intentó mover el reloj al desván, pero cuando lo levantó, sintió una fuerza inexplicable que la obligó a soltarlo. El reloj cayó al suelo, pero no se rompió. En cambio, la esfera brilló con una luz roja, y las manecillas comenzaron a girar rápidamente hacia atrás. Desde el interior del reloj, una voz emergió, baja y resonante. No puedes detener el tiempo, tampoco puedes escapar de él. Esa noche, Claire decidió deshacerse del reloj para siempre. Lo colocó en su auto y condujo hasta un río cercano, decidida a arrojarlo al agua. Cuando llegó, el tic-tac era tan fuerte que resonaba incluso por encima del rugido del agua. Tomó el reloj y lo lanzó con todas sus fuerzas. Por un momento, todo quedó en silencio. El tic-tac desapareció, y Claire sintió un alivio momentáneo. Pero justo cuando comenzaba a regresar al auto, el sonido regresó. Era más fuerte, más profundo, y provenía de todas partes. El reloj estaba en el asiento del pasajero, intacto. «¡No es posible!», gritó, pero sabía que no podía huir. La voz habló de nuevo, clara y definitiva. «El tiempo siempre vuelve, y ahora también tú». Cuando los vecinos de Claire notaron su ausencia días después, entraron en su casa y la encontraron vacía. La biblioteca estaba intacta, y el reloj estaba de nuevo en el estante, tic-taqueando en silencio. Pero algo había cambiado. En el vidrio de la esfera, grabadas como si hubieran sido arañadas desde dentro, estaban las palabras: «El tiempo me pertenece». La casa fue abandonada poco después, y el reloj desapareció. Sin embargo, aquellos que lo han visto en otras tiendas juran que pueden escuchar su tic-tac incluso antes. «Tu tiempo está regresando». Víctor trató de ignorarlo, pensando que estaba exhausto. Pero el susurro continuó, más insistente. «¿Quién está ahí?», preguntó, levantándose de su silla. La oficina estaba vacía, pero el susurro parecía rodearlo, llenando cada rincón. Miró el reloj y notó algo aterrador. En el vidrio había una frase grabada que no estaba antes: «No puedes detenernos». Esa noche, los sueños comenzaron. Víctor soñó con un espacio infinito, oscuro y lleno de relojes suspendidos en el aire. Cada reloj giraba hacia atrás, y el sonido del tic-tac resonaba en su mente como un martilleo. En el centro del espacio, un reloj gigantesco brillaba intensamente, y frente a él, una figura oscura lo esperaba. La figura habló con una voz profunda y resonante. «El tiempo no pertenece a nadie, pero ahora tú nos perteneces». Víctor despertó empapado en sudor, con el eco de la voz todavía resonando en su cabeza. Decidido a deshacerse del reloj, lo tomó de su oficina y lo llevó a un basurero industrial en las afueras de la ciudad. Lo arrojó al contenedor, convencido de que finalmente había terminado con él. Pero cuando regresó a su oficina, allí estaba el reloj, de vuelta en su estante, tic-taqueando con fuerza. Esta vez, la esfera estaba completamente roja, y las manecillas giraban tan rápido que eran un borrón. Víctor sintió una presión en el pecho y escuchó la voz de nuevo, más fuerte que nunca. «El tiempo siempre regresa, y tú no puedes escapar».
Los días siguientes, Víctor comenzó a desmoronarse. Las llamadas importantes se interrumpían, sus proyectos fracasaban y los objetos en su oficina parecían cambiar de lugar. Cada noche soñaba con los relojes y con la figura oscura que se acercaba cada vez más. Finalmente, una noche, el reloj dejó de tic-taquear. Víctor sintió un alivio momentáneo, pero cuando miró la esfera, vio que las manecillas se habían detenido en un símbolo que no podía identificar. La figura del sueño apareció frente a él, no en su mente, sino en su oficina. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa. La figura sonrió, sus dientes brillando en la penumbra. «Tu tiempo siempre fue nuestro, solo te lo prestamos». Víctor sintió cómo su cuerpo se paralizaba mientras el reloj comenzaba a resonar con un sonido profundo y ensordecedor. Todo a su alrededor se oscureció, y lo último que vio fue la figura alzando una mano hacia él. Cuando sus colegas llegaron a la oficina al día siguiente, Víctor no estaba. Su silla estaba vacía, y el reloj estaba sobre el escritorio, completamente silencioso. En el vidrio de la esfera había un nuevo mensaje. «El tiempo ha sido reclamado». El reloj fue retirado de la oficina y enviado a una subasta, donde fue comprado por otro coleccionista. Y así, el ciclo continuó, porque el reloj no mide el tiempo, lo toma, y siempre encuentra a alguien dispuesto a escuchar su tic-tac. El tiempo nunca se detiene, solo retrocede, y siempre reclama lo que es suyo. El primer vistazo llegó un martes cualquiera, cuando Lena estaba organizando fotos viejas en el ático de su abuela. Había pasado horas clasificando cajas de recuerdos familiares, disfrutando de la tranquilidad de la tarea, cuando encontró un álbum que no recordaba haber visto antes. La tapa estaba desgastada y las páginas estaban amarillentas, con un leve olor a humedad. Al abrirlo, las fotos parecían normales, imágenes de cumpleaños, bodas y reuniones familiares. Pero cuando llegó a la mitad del álbum, notó algo extraño. En una de las fotos, tomada en una fiesta, había una figura en el fondo que no parecía pertenecer allí. Era alta, delgada, y estaba vestida completamente de negro, con un rostro borroso que parecía mirar directamente a la cámara. «Debe ser un fallo en la impresión», murmuró Lena, aunque una sensación de incomodidad se apoderó de ella. Cerró el álbum y decidió guardarlo, pero esa noche no pudo dejar de pensar en la figura. La imagen seguía apareciendo en su mente cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, Lena tuvo su primer sueño inquietante. Estaba en un salón oscuro, rodeada de espejos que reflejaban su imagen desde todos los ángulos. Pero algo estaba mal. En cada reflejo había una sombra detrás de ella, inmóvil, como si estuviera observándola. Cada vez que intentaba girar para verla, no había nada allí. Pero cuando miraba hacia los espejos, la sombra estaba más cerca. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. El cuarto estaba en completo silencio, excepto por el leve crujido de la madera del ático, como si alguien caminara sobre ella. Decidió que solo era su imaginación, pero al día siguiente volvió a abrir el álbum para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Esta vez, la figura no estaba en una sola foto. Aparecía en varias imágenes, siempre en el fondo, siempre mirando directamente a la cámara. En una de ellas estaba más cerca de los sujetos principales, como si se hubiera movido desde la primera vez que Lena la vio. «Esto no es posible», susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. A partir de ese momento, las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban de manera intermitente, y Lena sentía constantemente que alguien la observaba.
aunque no había nadie más allí. Una noche, mientras miraba televisión, la pantalla se apagó de repente y reflejó algo detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, el reflejo en la pantalla seguía mostrando una figura alta y oscura parada detrás de su sillón. Decidió quedarse en casa de una amiga, Maya, para despejar su mente. Le contó lo que estaba pasando, y Maya, aunque escéptica, aceptó ayudarla a investigar. Juntas revisaron el álbum, pero esta vez Maya también pudo ver a la figura en las fotos. «Esto no tiene sentido», dijo Maya, mirando de cerca las imágenes. «Es como si estuviera moviéndose a través de ellas». Decidieron buscar más información en Internet, pero no encontraron nada que explicara lo que estaba sucediendo. Finalmente, Maya sugirió algo más radical: quemar el álbum. Esa noche, llevaron el álbum al patio trasero y lo colocaron en un contenedor de metal. Maya encendió un fósforo y lo lanzó sobre las páginas. El fuego consumió las fotos rápidamente, pero justo cuando parecía que todo estaba terminado, un viento repentino apagó las llamas. Las cenizas comenzaron a arremolinarse y una voz baja resonó en el aire: «Lo que has visto no puede deshacerse». Las dos retrocedieron, aterradas. Las cenizas se levantaron en el aire, formando la silueta de la figura que habían visto en las fotos. Antes de que pudieran moverse, la figura desapareció, dejando un silencio pesado en su lugar. Maya trató de calmar a Lena, pero ambas sabían que algo estaba mal. Esa noche, Lena tuvo otro sueño. Esta vez, estaba en su propia habitación, pero no estaba sola. La figura estaba al pie de su cama, mirándola fijamente. Lentamente, extendió una mano hacia ella, y Lena despertó gritando. A partir de ese momento, Lena comenzó a ver la figura en todas partes, reflejada en las ventanas, en las pantallas apagadas, incluso en las sombras de las esquinas. Lo peor era que cada vez que la veía, estaba más cerca. Una tarde, mientras caminaba por la sala, notó algo en un espejo colgado en la pared. Su propio reflejo estaba perfectamente normal, excepto por un detalle. La figura estaba justo detrás de ella, sonriendo. En un intento desesperado, Lena arrancó el espejo de la pared y lo rompió en pedazos, pero el rostro seguía allí, reflejado en cada fragmento. Finalmente, entendió lo que estaba sucediendo. No era el álbum ni las fotos, era ella. Lo que había visto no era algo externo, era algo que ahora vivía dentro de ella. Lena trató de advertir a Maya, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, Maya encontró una foto en su propia casa, una imagen que nunca había visto antes. En el fondo estaba Lena, con la figura oscura a su lado, porque algunas cosas no pueden deshacerse. Una vez que las ves, se convierten en parte de ti, y siempre estarán mirando. Después de esa noche, Maya comenzó a notar cambios. Al principio eran pequeños, sombras en su visión periférica, luces que parpadeaban sin razón, pero luego las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras revisaba la foto donde Lena y la figura aparecían juntas, notó algo diferente. La figura en el fondo no estaba inmóvil esta vez. Sus manos estaban extendidas hacia Lena, como si estuviera reclamándola. Maya trató de ignorarlo, convencida de que su mente le estaba jugando trucos, pero las cosas empeoraron rápidamente. Empezó a ver la figura en los espejos de su casa, siempre en segundo plano, siempre observándola. Pero cuando giraba la cabeza no había nadie allí. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido en la sala. Bajó lentamente las escaleras, sosteniendo un bate de béisbol por seguridad. Cuando llegó, vio la televisión encendida, aunque estaba desconectada. En la pantalla parpadeaba una imagen fija, la figura, parada frente a un espejo, sonriendo.
Maya dejó caer el bate y retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, las luces se apagaron. La oscuridad fue total, salvo por el leve resplandor de la pantalla. Una respiración profunda y pesada llenó la habitación, y una voz baja habló. «Ya lo viste, no puedes escapar». Maya corrió a buscar ayuda. Encontró a un investigador paranormal local llamado Thomas, quien aceptó escuchar su historia. Aunque escéptico al principio, las fotos y los reflejos que Maya le mostró lo convencieron de que algo más estaba en juego. Decidieron volver a la casa de Lena, buscando pistas o algo que pudiera ayudarles. Cuando llegaron, la casa estaba vacía, pero todo parecía en perfecto orden, como si Lena nunca hubiera estado allí. Revisaron cada habitación, pero no encontraron nada hasta que llegaron al ático. Allí, en el lugar donde Lena había encontrado el álbum, había un espejo antiguo, cubierto con una tela negra. Thomas, ignorando las advertencias de Maya, retiró la tela. El espejo no reflejaba el ático como debería. En su lugar, mostraba un pasillo oscuro, con una luz roja al final. En el centro del pasillo, la figura oscura los observaba. Antes de que pudieran hacer algo, la figura levantó una mano y señaló directamente a Maya. «Tenemos que salir de aquí», dijo ella, tirando de Thomas, pero él no se movió. Estaba hipnotizado por la visión en el espejo. La figura comenzó a caminar hacia ellos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la superficie del espejo se rompió, como si algo estuviera tratando de salir. Lograron huir del ático justo cuando una ráfaga de viento inexplicable apagó todas las luces de la casa. Maya sabía que no podían detener lo que fuera que los estaba siguiendo. «Debemos destruirlo», le dijo a Thomas, señalando el espejo. Con una barra de hierro, Thomas regresó al ático y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de quedarse quietos, los fragmentos comenzaron a moverse, reflejando las sombras de la figura desde diferentes ángulos. Un grito resonó en el aire, y la casa entera pareció temblar. Cuando todo se calmó, el espejo estaba hecho añicos, y el ático estaba completamente oscuro. Thomas encendió su linterna, pero Maya ya no estaba. Thomas buscó a Maya durante días, pero no encontró rastro de ella. Sin embargo, empezó a notar algo extraño. Cada vez que pasaba por un espejo, veía su reflejo, pero algo no estaba bien. Había un leve movimiento en el fondo, una sombra que parecía crecer con cada día. Una noche, mientras revisaba los fragmentos del espejo roto que había llevado consigo, notó algo que lo dejó helado. En cada pedazo podía ver a Maya, atrapada en el pasillo oscuro, caminando sin cesar hacia la luz roja, y detrás de ella, la figura oscura la seguía de cerca. Thomas trató de deshacerse de los fragmentos, pero siempre regresaban, apareciendo en su escritorio, en su auto, incluso en los bolsillos de su abrigo. Y cada vez que los veía, la figura estaba más cerca de Maya. Finalmente, una noche, escuchó un susurro. «Ya lo viste. Ahora es tu turno». Semanas después, Thomas también desapareció. Su oficina quedó intacta, con los fragmentos del espejo dispuestos cuidadosamente sobre su escritorio. En cada uno podía verse el pasillo oscuro, la figura, y ahora 2 personas caminando hacia la luz roja, porque hay cosas que no puedes desver, y una vez que las ves, te conviertes en parte de ellas. Meses después de la desaparición de Thomas, los fragmentos del espejo reaparecieron en una tienda de antigüedades en una ciudad lejana. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero su aspecto único llamó la atención de una joven estudiante de arte llamada Emily. Fascinada por los reflejos distorsionados en cada pieza, decidió comprarlos para un proyecto creativo.
no sabía que acababa de invitar a algo mucho más oscuro a su vida. Emily colocó los fragmentos en su pequeño estudio, intentando formar un collage abstracto en la pared. Cada noche, mientras trabajaba, notaba algo peculiar en los reflejos, pequeñas distorsiones que no coincidían con la realidad. A veces, parecía que las sombras en el reflejo eran más largas de lo que deberían ser, o que los objetos reflejados estaban en lugares donde no estaban en la habitación. Una noche, mientras Emily revisaba los fragmentos bajo una luz tenue, notó algo alarmante. En uno de los pedazos había un movimiento. Parecía un hombre caminando lentamente por un pasillo oscuro. Giró rápidamente para ver detrás de ella, pero la habitación estaba vacía. Miró nuevamente el fragmento, y esta vez la figura estaba más cerca. «No puede ser», murmuró, tratando de convencerse de que era una ilusión óptica. Pero en los días siguientes, los fragmentos comenzaron a mostrar más que distorsiones. Reflejaban lugares que no existían en el mundo real, habitaciones oscuras, corredores interminables, y siempre la misma figura alta y oscura avanzando hacia el borde del vidrio. Emily intentó deshacerse de los fragmentos, llevándolos a un vertedero en las afueras de la ciudad. Los arrojó en un contenedor y se alejó rápidamente, sintiéndose aliviada. Pero al regresar a su estudio, los fragmentos estaban allí, dispuestos exactamente como los había dejado en la pared. El aire en la habitación se sentía pesado, como si algo invisible la rodeara. Mientras intentaba calmarse, escuchó un susurro suave, apenas audible. «Siempre estamos mirando». Esa noche, Emily tuvo su primer sueño extraño. Estaba en un pasillo oscuro, con fragmentos de espejo colgados en las paredes. Cada fragmento mostraba a alguien diferente. Un hombre mayor, una joven mujer y un hombre con una cámara, todos atrapados en el reflejo, con expresiones de desesperación. Al final del pasillo, vio una puerta roja entreabierta. Algo la llamaba desde el otro lado, pero antes de que pudiera acercarse, despertó. Las noches siguientes, el sueño se repitió, pero cada vez la figura oscura estaba más cerca de la puerta roja. Emily comenzó a evitar mirar los fragmentos en su estudio, pero los reflejos parecían encontrarla en otros lugares, en las ventanas, en los charcos de agua, incluso en los reflejos de los utensilios de cocina. Una noche, mientras trataba de cubrir los fragmentos con una tela negra, sintió un escalofrío detrás de ella. Se giró lentamente y vio algo que la paralizó. Reflejado en los fragmentos, no había una, sino varias figuras. Eran los mismos rostros que había visto en su sueño, las personas atrapadas en el pasillo. La voz regresó, más clara esta vez. «No puedes deshacer lo que has visto. Ahora formas parte de nosotros». Emily intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Las figuras comenzaron a moverse en los reflejos, alargando sus brazos hacia ella, sus rostros retorciéndose en expresiones de sufrimiento. Finalmente, la figura oscura apareció en el centro, con sus ojos brillando intensamente. «¿Qué quieren?», gritó Emily, con lágrimas corriendo por su rostro. La figura levantó una mano, señalándola directamente. «Queremos que mires». Días después, los amigos de Emily comenzaron a buscarla. Cuando entraron a su estudio, encontraron los fragmentos colocados en un círculo perfecto en la pared. Pero esta vez, cada uno reflejaba una escena diferente. En un fragmento, Emily estaba de pie en un pasillo oscuro, mirando hacia la puerta roja. En otro, estaba rodeada por las figuras, sus ojos abiertos de par en par en una expresión de puro terror. Los fragmentos fueron retirados del estudio, pero al igual que antes, reaparecieron en otro lugar, esperando a su próxima víctima. Porque hay cosas
que no puedes desver. Una vez que las ves, se convierten en parte de ti y siempre estarán observando. Semanas después de la desaparición de Emily, los fragmentos del espejo encontraron su camino hacia un almacén, donde fueron vendidos como parte de un lote de antigüedades. Nadie sabía su origen y a nadie parecía importarle. Finalmente, terminaron en manos de un comerciante que los envió a una exposición de arte moderno en una ciudad vecina. Allí atrajeron a una nueva víctima, Evelyn, una artista en busca de inspiración. Evelyn, intrigada por los reflejos distorsionados y los patrones únicos de los fragmentos, los compró para una instalación en su galería. Los dispuso en un diseño intrincado, formando lo que describió como un portal al subconsciente. La obra rápidamente se convirtió en el centro de atención, pero no por las razones que esperaba. La primera noche, después de instalar los fragmentos, Evelyn comenzó a notar que algo estaba mal. Los visitantes mencionaron haber visto sombras en los reflejos, movimientos que no coincidían con las personas presentes en la sala. Al principio, pensó que eran ilusiones ópticas, un efecto inesperado de la instalación.